Yori Taulon Maneopongous Manua, Monrovia, 1 de octubre de 1966, más conocido como George Weah, es un exfutbolista y político liberiano, actual presidente de la República de Liberia desde 2018. Inició su carrera deportiva como delantero centro en varios clubes africanos hasta que en 1988 fue contratado por el AS Mónaco por recomendación de Arsène Wenger. Allí permaneció 4 temporadas hasta marcharse al Paris Saint-Germain, con el que ganó la Liga 1993-94 y destacó a nivel internacional. En 1995 fue traspasado al AC Milan, en el que ganó 2 Scudettos. En sus últimos años pasó por Chelsea, Manchester City y Olympique de Marsella hasta retirarse en el Al Jazeera Emirati en 2003. Además fue internacional por la selección de Liberia. Considerado uno de los mejores delanteros de la década de 1990 por su potencia física y su control del balón, obtuvo múltiples distinciones individuales. La más importante fue el Balón de Oro de 1995, hasta ahora el único logrado por un africano. Ese mismo año también fue votado Jugador Mundial de la FIFA. Además consiguió 2 Balones de Oro de África, 1989 y 1994, un premio al futbolista del año en África y el galardón 11 de Oro de 1995. Tras retirarse en 2003 centró esfuerzos en su labor como embajador de buena voluntad de UNICEF, labor que ya ocupaba como jugador. Sin embargo, a los pocos meses inició la carrera política en una Liberia que venía de superar una larga guerra civil. Sin experiencia en la materia, fundó el Partido Congreso para el Cambio Democrático, CDC, con el que se presentaría a las primeras elecciones presidenciales de 2005. A pesar de haber sido el candidato más votado en primera vuelta, con un 28.27% de los sufragios, acabó cayendo derrotado por Ellen Johnson Sirleaf en la segunda vuelta. Volvería a presentarse sin éxito en las elecciones generales de 2011, en esta ocasión como vicepresidente del candidato Winston Tubman. En las elecciones senatoriales de 2014, Weah se impuso ante el hijo de Sirleaf para ser elegido senador por Montserrado. Y en las elecciones de 2017, políticamente fortalecido y apoyado por una coalición electoral con el Partido Nacional Patriótico, NPP, de Joel Taylor, resultó el candidato más votado tanto en primera como en segunda vuelta. Desde el 22 de enero de 2018 es presidente de la República de Liberia, siendo el primero del país en suceder al líder de un partido político distinto por medios constitucionales y pacíficos. Biografía. Yori Taulon Maneopongous Manua nació el 1 de octubre de 1966 en un suburbio desfavorecido de la isla Busrod, conocido como Claratown y situado a las afueras de Monrovia, la capital de Liberia. Tuvo 12 hermanos y toda su familia pertenece a la etnia Kru. 4. Desde pequeño vivió en la pobreza y jugar al fútbol suponía una válvula de escape, aunque sus padres se negaron a que lo practicara. Siguiendo las costumbres de la etnia, encomendaron su crianza a la abuela paterna, Emma Clonglale Brown. Cursó estudios básicos en una escuela y completó el instituto con éxito. Mientras disputaba el torneo liberiano, compatibilizaba el deporte con un trabajo de telefonista. Weah es cristiano metodista aunque también profesó el Islam durante 10 años, para después regresar a su religión actual, y ha trabajado por la convivencia entre ambas creencias. Su primo Christopher Ure también fue futbolista profesional. Llegó al Mónaco en 1989 por recomendación del propio Weah y en 1997 se marchó al Arsenal FC durante la Primera Guerra Civil Liberiana. Los hijos de Weah se criaron en Nueva York mientras él estaba en Francia. Para visitarlos, viajaba hasta Estados Unidos en el avión supersónico Concorde. La familia que no pudo escapar al conflicto se vio afectada por la guerra, después de que Weah declarase en 1996 que la ONU debía hacerse cargo del país. Cerretales al entonces presidente liberiano Charles Taylor asaltaron su casa y violaron a 2 de sus primas durante años. Weah estuvo residiendo en Fort Lauderdale, Florida, y está casado con una estadounidense.
Weah tiene doble nacionalidad liberiana y estadounidense, pero en julio de 1993 también obtuvo el pasaporte francés para no ocupar plaza de extranjero con el Paris Saint-Germain. Dos de sus hijos, Joey Weah Jr., de una relación anterior, y Timothy Weah, son futbolistas y han formado parte de las categorías inferiores de la selección de Estados Unidos. Selección nacional. Weah ha sido internacional por la selección de fútbol de Liberia en al menos 60 partidos oficiales y ha marcado 22 goles. Es el máximo artillero en la historia del combinado nacional. Debutó con las Estrellas Solitarias en 1987 y participó con normalidad hasta el estallido de la Guerra Civil Liberiana en 1989. En ese tiempo la actividad de la selección se vio alterada, por el conflicto y por las sanciones internacionales. Regresó en 1994 y contribuyó a que el país se clasificase para la Copa Africana de Naciones 1996, de la que no superaron la fase de grupos. Nunca pudo disputar la Copa Mundial de Fútbol, pero intentó que Liberia estuviese presente en 3 ocasiones. La primera vez fue en la clasificatoria para el Mundial de 1990, superaron la primera ronda al derrotar a Ghana y terminaron segundos en la fase de grupos, por detrás de Egipto. Para la clasificación de la CAF de 1998 también pasaron a la fase de grupos, pero se vieron superados por el nivel de Túnez, clasificada, y Egipto. Tiempo después, ya con 30 años, echó el resto para la fase del Mundial 2002 no solo como jugador, sino también como capitán, patrocinador y asistente del seleccionador Philippe Redon. Al final se quedaron a las puertas, en segunda posición a un solo punto del campeón de grupo. Los liberianos lideraban la clasificación hasta la última jornada, en la que Nigeria, vencedora final, derrotó a Ghana por 3-0. Trayectoria política. Al finalizar la Segunda Guerra Civil Liberiana en 2005, Liberia organizó las primeras elecciones libres en décadas. Joey Weah anunció su intención de postular a la presidencia y creó un partido político, el Congreso para el Cambio Democrático, CDC, con apoyo de las clases más desfavorecidas y afectadas por el conflicto armado. Aunque Weah era una figura muy popular por su labor futbolística y humanitaria, se le recriminó su falta de formación y no estar preparado para dirigir un estado. Rivalizó en los comicios con Ellen Johnson Sirleaf, candidata del Partido de la Unidad, AP, y con formación académica en la Universidad de Harvard. En la primera ronda el CDC fue el partido más apoyado, con el 28,3% de los votos frente al 19,8% del AP, pero en la segunda vuelta, celebrada el 8 de noviembre, Sirleaf remontó y se impuso con 18 puntos porcentuales de ventaja, 58,4% frente al 40,6%. El exfutbolista no reconoció los resultados y alegó fraude electoral, por lo que los partidarios del CDC salieron a las calles de Monrovia y se enfrentaron a la policía. Sin embargo, los observadores internacionales garantizaron la limpieza de los comicios. Al final se dio y saludó el nombramiento de su rival. El gobierno de Liberia estableció la obligatoriedad para postular a la presidencia. Aunque Weah alegó que obtuvo un grado en dirección deportiva en Londres, no era un título válido. Por esta razón se trasladó a Miami y cursó Administración de Empresas y Criminología en la Escuela Superior de Embry University. En las elecciones de 2011 renunció a liderar de nuevo el CDC en favor del diplomático Winston Tubman, aunque le acompañó como candidato a la vicepresidencia. En 2014, se postuló para las elecciones al Senado como candidato del Partido Congreso para el Cambio Democrático en el condado de Montserrado. Fue elegido el 20 de diciembre de 2014, recibiendo 99.226 votos, que representaron el 78% del total de los votos. En 2017 ganó las elecciones presidenciales de Liberia con un 61,5% de los votos en segunda vuelta. Presidencia.
Weah tomó posesión de su cargo el 22 de enero de 2018, marcando la primera transición entre dos presidentes democráticamente electos en más de 7 décadas, y la primera vez que dicha transición se realizaba entre dos presidentes de distintos partidos políticos desde la década de 1870. Citó luchar contra la corrupción, reformar la economía, combatir el analfabetismo y mejorar las condiciones de vida como los principales objetivos de su presidencia. El 29 de enero, en su primer discurso a su pueblo sobre el estado de la nación, redujo su salario y otros beneficios en un 25% con efecto inmediato, declarando, con la evaluación que le hice anteriormente a las malas condiciones de nuestra economía, creo que es apropiado que todos hagamos sacrificios en interés de nuestro país. De conformidad con el artículo 60 de la Constitución, los sueldos del presidente y el vicepresidente son establecidos por la legislatura, y no puede ser aumentado o reducido durante el periodo para el cual son elegidos. Sin embargo, en vista de la situación muy rápidamente deteriorada de la economía, les informo hoy, con efecto inmediato, que reduciré mi salario y beneficios en un 25% y devolveré los fondos al Fondo Consolidado para Asignación y Apropiación como ellos lo consideran apropiado. Durante el mismo discurso, Weah declaró que introduciría una reforma constitucional para que los blancos puedan acceder a la nacionalidad liberiana y que los extranjeros puedan poseer tierras, citando que las disposiciones actuales eran racistas e inapropiadas. Otras consideraciones. Estilo de juego. Se caracterizó por ser un delantero completo, fuerte y potente. Mantuvo una buena forma física hasta los últimos años de su carrera, lo que le permitió rendir en el AC Milan hasta los 32 años. A pesar de su altura era muy veloz y era habilidoso con el balón para finalizar e incluso iniciar las jugadas. Uno de sus goles más característicos lo marcó contra el Hellas Verona. En el último minuto del partido arrancó desde su propia área, se marchó por velocidad y tras deshacerse de 3 defensas batió al guardameta con un disparo seco. El técnico de referencia fue Arsène Wenger, quien le fichó para el Mónaco por recomendación de Claude Leroy. Wenger le definió como una sorpresa. Igual que cuando un niño encuentra un huevo de chocolate el domingo de Pascua. No he visto a ningún otro jugador eclosionar como lo hizo él. Vida privada. Nació y se crió en Claratown, un suburbio desfavorecido de Isla Bustrow a las afueras de Monrovia. Tuvo 12 hermanos y toda su familia pertenecía a la etnia Kru. Desde pequeño vivió en la extrema pobreza y el fútbol fue una válvula de escape, aunque sus padres se negaron a que lo practicase. Siguiendo las costumbres de la etnia, encomendaron su crianza a la abuela paterna, Emma Clonglale Brown. Cursó estudios básicos en una escuela islámica y completó el instituto con éxito. Mientras disputaba el torneo liberiano, compatibilizó el deporte con un trabajo de telefonista en la Compañía Nacional Iptelco. Su nacionalidad es liberiana, pero en julio de 1993 también obtuvo el pasaporte francés para no ocupar plaza de extranjero con el Paris Saint-Germain. Durante la Primera Guerra Civil Liberiana, sus hijos se criaron en Nueva York mientras él estaba en Francia y para visitarlos viajaba hasta allí en Concorde. La familia que no pudo escapar al conflicto se vio afectada por la guerra, después de que Weah declarase en 1996 que Naciones Unidas debía hacerse cargo del país. Se reportó que las tropas leales a Charles Gankay Taylor asaltaron su casa y violaron a 2 de sus primas. Reside en Fort Lauderdale, Florida, y está casado con una estadounidense. 2 de sus hijos, Joey Weah Jr., de una relación anterior, y Timothy Weah, son futbolistas y han formado parte de las categorías inferiores de la selección de Estados Unidos. Su primo Christopher Ure también fue profesional. Llegó al Mónaco en 1989 por recomendación del propio Weah y en 1997 fichó por el Arsenal FC. Weah es cristiano aunque también profesó el islamismo durante 10 años, para después volver a su religión actual. Ha trabajado por la convivencia entre ambas creencias. Labor humanitaria. Joey Weah ha ejercido una destacada labor humanitaria en favor de Liberia, su país natal, que guerras civiles.
Colabora con UNICEF desde 1994, cuando dio publicidad a las campañas de vacunación en su país, y es embajador de buena voluntad desde 2004. Aunque se le suspendió temporalmente en 2005 por presentarse a las elecciones presidenciales del país, la relación entre ambas partes se ha mantenido y extendido a otros aspectos como la prevención del SIDA, promoción de escuelas de formación profesional, lucha contra el uso militar de niños y campañas de alfabetización. En 1994 asumió el control de un club de fútbol liberiano, el Junior Professionals de Monrovia, en el que daba cobijo a niños con escasos recursos o provenientes de familias desestructuradas. Además de enseñarles el valor del fútbol, se procuraba que no abandonasen los estudios. El único requisito para formar parte era no dejar el colegio. La entidad ganó la 1997 y de ella salieron internacionales como Cici Roberts, Sandy Sea y Barmak Poto. Por otro lado, en 1998 participó en el disco Life Liap Africa, junto al cantautor Frisbie Omo Esibor y otros 8 jugadores africanos como Taribo West, Ibrahim Bay Mohamed Kayon. La recaudación sirvió para financiar fondos escolares en cada uno de los estados